con la doctora Santiago y pues hoy queremos seguir con este tema. Estuvimos hablando mucho el estrabismo principalmente con los niños, pero quisiera que nos ilumine un poquito acerca de el estrabismo en adultos. O sea, qué sucede en estos pacientes, por qué se da y qué se debe hacer en esos casos. Claro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que ver es cuando nos llega un adulto con estrabismo, es desde cuándo lo tiene, porque muchas veces hay adultos que lo han tenido desde pequeños, pero que nunca han querido operarse o en alguna ocasión les dijeron que no hay nada que hacer. Entonces, como todo, tenemos que dividir entre si es ya algo congénito de la infancia o adquirido. ¿Ya? Si es adquirido, hay varias causas, tenemos que descartar siempre traumas, parálisis, algo metabólico, que son las principales, ¿sí? Entonces, si uno toma en cuenta las clasificaciones que son tan tediosas, pero que nos ayuda para dirigirnos hacia dónde estudiar al paciente, nos va a ayudar bastante. Esas son las principales causas. Excelente. Entonces, hablando ya del estrabismo directamente en adultos, ¿qué tan efectivos son los tratamientos en estos pacientes? Bueno, siempre la cirugía de estrabismo, si está bien estudiado y está bien como hecho la historia clínica y el examen oftalmológico, tiene mejores resultados. Depende el tipo de estrabismo. Si es que es un estrabismo de la infancia, pero el paciente siempre mantuvo su alternancia y tiene una buena visión, logramos muy buenos resultados. En todos los casos, lo importante es ver la causa para ver cuál es el plan quirúrgico que vamos a realizar, ¿sí? Si es que es paralítico hay una técnica, si es que es metabólico sabemos que debemos esperar a compensar el estado metabólico para ver si es que esto es reversible o no. Y en el caso de los adquiridos, sea por parálisis, tenemos que esperar por lo menos unos 6 a 8 meses para nosotros decidir realizar una cirugía, ya que en muchas ocasiones estos pueden resolver solos o disminuir por lo menos del ángulo de desviación. Entonces, con los estrabismos no debemos nunca de apresurarnos. Siempre hay que tomarnos el tiempo de ver la historia clínica, de examinarlos, de medir bien y ahí uno... Sí, la escucho. sí, ¿Me escucha? Ah, ok. sí, sí, le escucho. Parece que se corta un poquito. Doctor, entonces, hablando un poco ya de lo que es la cirugía, eh, ¿en qué consisten las cirugías de estrabismo? O sea, cuando se habla de cirugía de estrabismo, ¿a qué se enfrenta el médico o a qué se enfrenta el paciente? Bueno, la cirugía de estrabismo consiste en nivelar las fuerzas musculares. Como habló ya ayer la doctora, nos explicó que había 6 músculos extraoculares, tenemos que ver cuál es el que está funcionando más o menos y dependiendo el caso, nosotros tomar la decisión de actuar sobre los mismos. Es muy importante para esto saber la función de cada músculo y saber qué músculo actúa con el otro para nosotros poder realizar un plan. Hay muchas veces que si es que uno tiene un paciente que es de baja visión, considerado ojo único, uno considera tocar un solo ojo o dependiendo también el ángulo de desviación, porque sabemos que dependiendo el número de músculos y dependiendo los milímetros que vamos a tocar, se van a poder corregir cierto grado de desviación. O sea, en el caso de las endotropias hasta 70 con 2 músculos y de las exotropias hasta 50 o máximo 60 con dos músculos. Entonces es más o menos un cálculo. Eh, Nos basamos en muchas tablas que hay en diferentes libros de diferentes autores. El estrabismo realmente es algo que no se ha llevado un consenso. La verdad que hay varios planes y hay varias formas de tratarlos, pero lo importante es saberlos medir, saberlo hacer y con eso hacer el plan quirúrgico. Entonces, dentro de toda la cirugía, creo que lo más importante, lo más difícil y el reto más grande es la medición, porque dependiendo de eso es lo que vamos a hacer y si es que nos pasamos, se pueden ir a un estrabismo consecutivo, que es cuando se va al opuesto a lo que tenía, o nos puede quedar un residual. Ok, perfecto. Entonces,
en cuanto a después que una persona se opera de estrabismo, después que a una persona lo operan, ¿el estrabismo puede volver a aparecer? Muchos doctores lo dicen que después de unos 5 a 10 años puede volver a aparecer, pero realmente eso no es algo que es una regla. De hecho, la doctora Mejía había hecho un estudio en el hospital cuando fue residente en el que había visto si es que en verdad había una recidiva o no del estrabismo y en la mayoría de los casos no se había presentado, o sea que eso no es ley. Depende mucho el caso, porque si tenemos un estrabismo que es por una fijación excéntrica, por ejemplo, tiende a volverse a desviar porque es por, ellos buscan el lugar donde está viendo. O sea, si es que tiene un punto de visión fuera de la mácula y nosotros lo que buscamos es centrarlo, el ojo va a tender a volverse a desviar. Entonces, por eso tenemos que saber explicarle al paciente, ver qué es lo que él quiere y ver bien cuál es la causa de esto, porque muchas veces no podemos aventurarnos a operar si va a quedar igual o va a volver a desviar. Entonces, dentro de las causas que podemos encontrar, por ejemplo, las exotropias en los niños se controlan muy bien, a veces a los 5 años se descompensan, pero hay muchos que llegan a los 18 o 20 años y recién ahí se termina de descompensar y se vuelve una exotropia constante. Entonces, uno consideraría que es una exotropia del adulto, pero realmente ya es una ruptura del control de la desviación. Entonces, repetiré un montón de veces, la historia clínica es muy importante y saber evaluar los músculos y las funciones de cada uno. Un punto muy importante que usted mencionó es el asunto de explicarle bien al paciente, porque no sé si pasa en las otras especialidades, pero me he dado cuenta mucho que en oftalmología a veces el paciente queda claro, pero como que no mucho. Entonces, ya cuando se trata de temas quirúrgicos, entiendo que, bueno, y con los oftalmólogos que he trabajado, siempre he visto que son muy enfáticos y le explican, mire, esto es para esto es para lo otro, porque como ya es un tema quirúrgico, pues hay que ser lo más claro posible con el paciente. Claro que sí. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una desviación sensorial, o sea, sabemos que la visión no se va a recuperar. Hay que ser muy enfáticos en decirle, esto es algo estético, no es para que usted vea, es para que se vea recto el ojo, nada más. Porque si ellos se crean falsas esperanzas, luego uno se va a meter en problemas incluso legales porque no vamos a cumplir lo que le hemos ofrecido. Es importante algo que me quedó mucho del doctor Sosa y que siempre les repito, las exotropias es el tipo de desviación que más como recidivas o consecutivas tiene. Entonces uno tiene que ser muy claro en decirle, bueno, vamos a intentar primero con 2 músculos y vemos los resultados, porque de todos estos la mitad queda bien y la mitad necesita una segunda cirugía. Y de esos la mitad queda bien y la mitad necesita una tercera cirugía. Entonces, si uno les explica a los pacientes cómo van a hacer las cosas, probablemente ellos entiendan más y no se sientan decepcionados cuando esto pase. Eh, las exotropias son las más difíciles porque cuando controlan uno no puede medir totalmente la desviación. Entonces, hay muchas veces que queda un poquito de exotropia residual, pero lo que también se le dice al paciente es si queda un poco y no se le nota o controla la mayor parte del tiempo y ya no lo hace como antes, uno puede considerarlo como éxito y usted puede sentirse feliz. Porque buscar la perfección también nos lleva a malos resultados. Entonces uno tiene que ponerse límites y tiene que saber qué ofrecer, cuándo ofrecer y cómo ofrecer. En el caso de los paralíticos, por ejemplo, los pacientes creen que van a recuperar totalmente su función y muchas veces eso no pasa. O sea, recupera un poco, se ven rectos o en ortotropia, pero les cuesta, o sea, entender eso de que no van a mover como antes. Entonces hay que explicarles mucho. Sí, eso es importante. Yo tuve un caso de un familiar, a él se le explicó el tema de la desviación porque él tuvo eh, por toxoplasmosis, la toxo afectó la mácula, entonces el ojo con el tiempo se desvió, se le explicó que era más estético que otra cosa, pero gracias a Dios ya tiene creo que 6 o 7 años y el ojo no se ha desviado, o sea que
ha tenido un resultado muy satisfactorio. Yo lo que he notado en este tiempo es que siempre y cuando el ojo realmente no tenga una fijación, la desviación se mantiene, o sea, se mantiene recto. No vamos a recuperar una isotropia o una endotropia. Por eso es importante ver si es que hay una fijación excéntrica, si es que hay algún punto donde ellos se van por algo a ese lado, el ojo, porque si uno lo opera va a tender a irse allá. Hay pacientes que son, digamos, 20-200 por una fijación excéntrica. Si nosotros los operamos, los ponemos en orto, le vamos a quitar la visión de ese ojo porque ya no va a estar donde estaba la fijación, o sea, el punto de visión. Y por eso va a tender a desviarse. Entonces no podemos seguir haciéndole cirugías tras cirugías y exponerles a cosas que no van a tener resultados. Es preferible decir, usted tiene visión y hay que conservarla, a ofrecerle cosas que no valen la pena, porque siempre hay que pensar que puede pasarle algo al otro ojo y un 20-200 es algo con lo que puede manejarse tranquilamente. Entonces, sí nos llama la atención mucho que hay pacientes que ya, digamos, con endotropias, ya son adultos y ven 20-20. Es simplemente porque toda su vida en la niñez alternaron y nunca le hicieron nada, pero su alternancia les salvó de una ambliopía y esos son los que mejor resultados tienen. Excelente. Doctora, ¿cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse después de una cirugía de estrabismo? Bueno, lo más traumático de la cirugía de estrabismo muchas veces es las hemorragias que se forman en el ojo. Aunque uno evite, como sea, le ponga su TP o toque lo menos los tejidos para que no sangren, siempre cuando hay un sangrado es lo más traumante. Eso varía mucho entre persona y persona, depende en cuánto se demora en absorber el hematoma. Entonces, por lo general, a las 6 semanas ya están recuperados totalmente, que es el tiempo máximo. Pero yo diría que entre las 3 semanas y las 4 semanas ya es un tiempo que se considera puede estar tranquilo. Excelente. Me hicieron una pregunta aquí aparte. ¿Cuántas veces se puede tocar el ojo de un paciente en cuanto a cirugía de estrabismo? Ya. Lo que está descrito es que no podemos tocar más de 3 músculos por el riesgo de isquemia de segmento anterior. Entonces, en teoría, solo podríamos tocar máximo 3, sea en 1, 2 o 3 cirugías. Hay nuevas técnicas que consisten en conservar las ciliares, o sea, pero eso hay que hacer bajo microscopio. Uno hace la resección del músculo, pero levanta los vasos para no cortarlos. Y eso nos ayuda a evitar esa isquemia, pero son técnicas un poquito difíciles y lo mejor es por eso intentar tocar lo menos posible en una cirugía, o sea, ir de poco en poco, ser más conservadores, que es mejor tener más con qué trabajar que luego quedarnos sin nada. E incluso sabemos que las reintervenciones son mucho más difíciles porque hay fibrosis, no está la anatomía igual, hay que hacer diferentes técnicas para poder tener buenos resultados. Una de esas es colocar membrana amniótica en la fibrosis para que no vuelva a pegarse los tejidos y tengamos buenos resultados, pero ya es muy trabajoso, entonces es bueno ser conservadores. Máximo 3 músculos es lo que está descrito. Excelente. Bien, les recuerdo a las personas que están ahí conectadas que si tienen alguna duda o alguna pregunta concerniente al tema de estrabismo, pues bueno, aquí hay una preguntita. ¿En cuántas dioptrías se opera un paciente? O sea, ¿con cuántas dioptrías sería? Supongo que cuánto mínimo. Ujú. Bueno, eso depende. En teoría, nosotros podemos empezar en las 18 dioptrías, pero si es muy mínimo, lo mejor es observar. Hay técnicas mínimas como la miectomía, que es solo cortar la mitad del músculo o separar solo el vientre muscular para quitar esa pequeña desviación, pero a partir de las 20 dioptrías es cuando mejor resultado se tiene. Si realmente no es algo muy notorio, no causa molestias, lo mejor es observar, aunque el paciente moleste y moleste por operarse. Hay que explicarles que los resultados no pueden ser quizá lo que ellos desean y quizás se vaya una consecutiva, entonces hay que ser muy cuidadosos en elegir a quién operar. Excelente. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo creo que ha sido un tema lo más claro posible, porque inclusive yo he aprendido cosas que no sabía y las he aprendido de una manera llana y fácil de entender. Si alguien tiene alguna otra duda, pues estamos ahí pendientes al chat. Doctor, aunque usted está en otro país, quisiéramos saber en qué lugar usted labora, por si alguna persona por ahí está conectada, quisiera tener contacto con usted. Claro que sí. Bueno, yo estoy ubicada en la ciudad de Quito, que es la capital de Ecuador. Estoy realizando mi práctica en el sector privado, que se llama Clinivisión, donde estoy ubicada, y queda cerca del Canal 4, que no saben ustedes dónde es, pero es aquí. Sí, estamos a la orden. Excelente, qué bueno. Doctora, le preguntan aquí, ¿qué opina de la terapia visual en adultos antes o después de cirugía? Es importante en adultos también reconocer si es un estrabismo refractivo, porque aunque nunca hayan usado lentes y si tiene una medida alta, que todos sabemos, la hipermetropía son los que más dan las endotropias y las miopías, las exotropias, es bueno siempre probar los lentes primero y con lentes decidir si es que lo operamos o no, porque ya sea que la desviación disminuya, es mucho mejor operar menor desviación que mayor. Y en el caso de las exotropias por miopías o astigmatismos, muchas veces solo con lentes se corrige. Es importante explicarle obviamente al paciente que con los lentes es que se va a ver recto, que no es que necesite cirugía, que si lo operamos podemos tener efectos que no deseamos y que siempre que él esté con su lente va a estar mejor porque esto es ocasionado por una mala visión. Entonces, algo que también aprendí durante mi fellow es que no importa la edad, hay que probar la refracción, ver cuánto es lo que ellos toleran y ver cuánto mejoran con esto, porque muchas veces mejoran. Y se evita una cirugía. Exacto, o sea que la cirugía ya vendría siendo una tercera o cuarta opción por ahí arriba. Claro que sí. O sea, siempre Excelente. hay que evitar, o sea, no es que la cirugía es el primer paso. Hay muchos que desean ya como que salir de la desviación y punto. Pero es lo que dijo ayer la doctora, cuando, por ejemplo, a un adulto o a un niño nosotros le ponemos los ojos rectos, él se olvida de que no ve. Entonces, la visión siempre va a ser lo más importante. Y si es que ellos necesitan sus lentes, pues tienen que ponerse sus lentes. Si no les gusta su lente de montura, que pruebe el de contacto, que les va a ayudar igual. Pero operar, aventurarse a operar por presión del paciente, porque ellos quieren, es algo que no hay que hacer. Realmente no es recomendable. Excelente. Doctora, ¿qué tan factible, preguntan aquí, qué tan factible es usar toxina botulínica? Bueno, los que me conocen saben que me encanta el Botox, ¿no? Yo amo el Botox, es lo que más colocaba en el hospital. El Botox tiene muy buenos resultados en los niños menores de 1 año porque nos ayuda a poner sus ojos rectos y ayudar a que no tenga una ambliopía por desviación, una ambliopía estrábica. Es temporal, pero nos ayuda a que ellos desarrollen su visión. En los adultos está recomendado en estrabismos paralíticos, cuando es reciente y causa diplopia. Está recomendado cuando hay una fibrosis muscular antes de la cirugía de estrabismo porque ayuda a que el músculo se relaje y que la cirugía sea más fácil. También, bueno, yo hice mi estudio, recuerdan, de aumentarle la toxina botulínica al músculo retroinsertado para no tocar 3 músculos precisamente en estrabismos sensoriales, que me fue bastante bien. Yo tuve 2 años de seguimiento y los pacientes seguían bien. Entonces hay que tomar en cuenta que hay pacientes que tienen más riesgo de isquemia de segmento anterior, como los diabéticos, los falsémicos, incluso algunos hipertensos o con problemas de células sanguíneas, que nosotros podemos aplicar esa técnica que yo realicé y que me fue bastante bien. O sea que el Botox es una opción, pero en algunos casos no es lo definitivo. Ok, perfecto. Bien. Bueno, yo creo que mejor de ahí no ha podido ser. Creo que ha quedado, perdón, totalmente claro el tema. Doctora, quiero darle las gracias por estar con nosotros en esta noche, en este live. Yo sé que muchas personas han aprendido mucho
por ahí están algunos técnicos oftálmicos. Vi que uno le puso muchísimo corazoncito, o sea que aquí la quieren mucho. Sí, mis chiquitos. Bueno, sí, estrabismo es un tema muy largo y que resumirlo es un Sí, poco realmente. difícil, o sea, hay que explicar mucha cosa, pero espero que lo práctico les haya servido. Agradecida siempre con todos, los extraño mucho, en verdad que me hace mucha. No Nosotros hay también con le quién trabajar extrañamos. como ustedes, pero espero que sigan bien y que hayan aprendido un poquito más. Muchísimas gracias. Pues nada, doctora, cualquier cosa, a los que nos escuchan y nos ven, la doctora Flor está ahí en Instagram. Cualquier duda que ustedes tengan o preguntas, yo sé que ella va a estar ahí disponible. Doctora, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Un gusto. Bye bye.